Amadas hermanas y hermanos, hemos estudiado las cuestiones relacionadas a la reforma, la figura de Calvino, de Lutero, de Zwinglio, y también la disidencia que hubo con los discípulos de Zwinglio que lo criticaban diciendo que no estaba llevando a las últimas consecuencias sus convicciones de fe. Yo les dije algo sobre mi pensamiento sobre Zwinglio, pero hoy quiero trabajar una cosa un poco más amplia y un poquito más actualizada, pero mirando hacia atrás. Hay cualquier cantidad de pastores, especialmente los así que se creen los líderes, los representantes de las iglesias, y muchos de ellos mediáticos, que acalentan el sueño de que un día su país va a ser una teocracia, que va a ser un país gobernado por los principios bíblicos, un país que va a ser gobernado por pastores, bispos y apóstoles. Esto va y viene y ocurre. Hoy día ya no es de acá, de ahora, pero ahora que la cosa toma un poco más de fuerza, está ahí la teología del dominio, que va a decir que las iglesias tienen que asumir el papel del dominio sobre las naciones, porque sólo así la inmoralidad, la violencia, la corrupción se va a acabar. Yo veo esto como una tontería. Y voy a decir esto porque hay inúmeros ejemplos en la historia y en la historia de la iglesia, de gente que quiso hacer de su país un país gobernado por leyes religiosas. Y hay ahí hoy, para que ustedes tengan una noción, está ahí hoy Irán. Irán, que es un país que promueve la guerra, las muertes, y las mujeres no tienen ningún espacio. Se les impone un velo en la cabeza que cubre esto y que aquel y que el otro, y no tienen pena de matar quienes no les obedecen. Hay otros modelos que se podrían poner, pero yo quiero agarrar un poquito de los reformadores. Nosotros tenemos 3 reformadores: Lutero, Calvino, Zwinglio. Lutero, en lo que pese ser amigo del rey, Lutero, en lo que pese el hecho de haber sido protegido por el rey que lo raptó y lo dejó ahí metido en un castillo por un tiempo para que no muriera, nunca tuvo un proyecto político personal de intentar gobernar algo así. Él sí trabajó, y esto es muy interesante si ustedes estudian más a fondo, él trabajó la teología de los 2 reinos, el reino de Dios y el reino humano, y cómo estos 2 reinos se conectan, pero nunca propuso una nación gobernada por líderes religiosos. Después de él, usted tiene Calvino. Calvino se metió en una cosa que fue una trampa. Él fue a Ginebra y ahí en Ginebra asumió un papel político de gobernar la ciudad e intentó gobernar a Ginebra como si fuera una iglesia. Metió leyes ahí prohibiendo esto y aquel, el otro, el horario para la gente ir a las casas, no podía hacer cualquier cantidad de cosas. Pero lo importante de esto es que Calvino, en el ejercicio del poder que tenía, sentenció a muerte a un tipo que le hacía oposición o decía algo con el cual él no concordaba. Fue la muerte de Serveto. Si usted habla con los calvinistas, van a decir que no, él no participó, que hizo, que el otro, que va, pero sí, en su gobierno en Ginebra,
Serveto fue muerto. Ahora vamos al otro, Zwinglio. Zwinglio era un tipo metido de cabeza en el gobierno de la ciudad de Zúrich. Participaba del consistorio y todo más, y como yo les dije, él tenía una teología circunstancial que se moldeaba según las circunstancias y no se arriesgaba a poner el cuello a premio porque no tenía el coraje para hacer esto. Pero fue con la anuencia, con la concordancia de Zwinglio. Zwinglio concordó con la sentencia de muerte de Hubmaier y Blaurock. En esto entonces vamos a percibir que tanto Calvino cuanto Zwinglio, que se metieron de cabeza en las cuestiones políticas, pasaron el límite de los valores cristianos. Y cuando miramos a los que quieren montar un país o transformar un país en una nación dirigida por el gobierno, cuando vamos a ver estos que quieren transformar una nación en una iglesia, tienen problemas. Yo trabajé con derechos humanos en América Latina de 1987 a 1991 y conocí cualquier cantidad de problemas. El país que en aquel entonces, y creo que esto hasta hoy, porque hace tiempo que no voy para allá, que se decía el más evangélico de América Latina era Guatemala. Y en Guatemala sí eligieron un presidente evangélico que todos los domingos por la mañana se ponía en cadena nacional de televisión para orar por la nación. Pero fue en el gobierno de este tipo, Ríos Montt, que hubo las mayores chacinas, las mayores mortandades de los indígenas en la región del Quiché. Esto les voy a dejar solo como un ejemplo. Solo como un ejemplo. El otro, que no se decía cristiano, pero que sí, no se decía evangélico, pero sí fue apoyado masivamente por los evangélicos, fue Pinochet. Todos los años él iba a una celebración que le llamaban Te Deum, y fue el país donde se cometió atrocidades mil. Y estoy poniendo acá los ejemplos que son latinoamericanos. Si ustedes buscan y investigan esto con cuidado, van a percibir la cantidad de problemas que hubo con la gente que se metió en un proyecto de transformar su nación en una nación cristiana. Así que, hermanos, nosotros tenemos un compromiso con el reino. Como yo les dije, las comunidades primitivas, las comunidades del ungido, utilizaban el término ungido para decir que Jesús tenía un reino que era más grande, superior al reino de César, del emperador. Pero no se encuentra en ellos la fantasía de transformar el mundo en un imperio religioso. Y si hubo problemas en la iglesia, fue cuando la iglesia hizo su matrimonio con el emperador, con Constantino I, y después los otros. Y se llegó a la iglesia medieval y a la iglesia imperial, con todos los problemas de corrupción, de promiscuidad, de promover las guerras en las cruzadas. Fue un despiole. Así que, hermanos, yo quiero dejar esta palabra. No se metan en estas fantasías. Somos entidades que trabajamos en la sociedad. Al trabajar en la sociedad, la iglesia tiene sí un papel político, pero no político partidista. No político de implementar un sistema religioso de gobernanza.
Tenemos un proyecto político de trabajar con la gente para que se arrepienta, sea diferente. Haya relaciones fraternales entre los hermanos. Y así vamos caminando hasta la venida de Jesucristo. Maranata, hermanos y hermanas. Que Dios me los bendiga.